No soy la primera a la que le pasa esto, pues a diario hombres y mujeres se enteran de que su pareja anda con alguien más. Pero que sea una prima la que esté involucrada en tal situación con tu pareja, sí que es un poco más doloroso. Cuando mi prima me llamó, no supe qué pensar. Su voz temblaba al otro lado del teléfono, como si cada palabra que saliera de sus labios le costara más de lo que estaba dispuesta a admitir. No puedo más con esto, prima. Mi esposo me ha dejado por otra. El sinvergüenza se fue con una más joven que yo. Y tú sabes que yo no trabajo y ya vinieron a cobrar la renta y no tengo, porque no he conseguido trabajo todavía. No sé a dónde ir, y tampoco qué hacer. ¿Podrías ayudarme?, me pidió, y en su tono había una mezcla de desesperación y angustia que me hizo reaccionar al instante. Mi prima siempre había sido mi compañera, mi confidente, la hermana que nunca tuve. A pesar de nuestras diferencias y de la vida que nos llevó por caminos tan distintos, siempre compartimos un lazo inquebrantable. Era como si nuestras almas estuvieran conectadas desde antes de nacer, entendiendo los silencios del otro, compartiendo las mismas risas, las mismas lágrimas. Mi prima se casó joven y antes que yo, se estableció en una ciudad lejana, mientras yo construía mi vida con mi esposo en otro lugar. Sin embargo, no importaba cuán distantes estuviéramos físicamente, siempre nos manteníamos cerca en espíritu, compartiendo nuestras preocupaciones, alegrías y a veces las frustraciones de ser mujeres en un mundo que constantemente parecía desmoronarse a nuestro alrededor. Pero esa llamada fue distinta. No podía creer lo que escuchaba. Ella tan fuerte, tan decidida, ahora se sentía rota, como si la base sobre la que había construido su vida se hubiera desvanecido en un segundo. Yo me decía a mí misma, ¿cómo era posible que su esposo, el hombre con el que había compartido tantos años, ahora la dejara por otra? Yo conocía a su marido, era un hombre que siempre había sido cariñoso, atento, aunque un tanto distante en los últimos tiempos. Las dudas que siempre había tenido sobre su relación comenzaron a agolparse en mi mente, pero no era momento para cuestionar detalles. Mi prima me necesitaba, y eso era lo único que importaba. Ven, prima, ven a casa y puedes quedarte todo el tiempo que necesites para sanar, para pensar, para recomponerte. Yo te cuido, no tienes que estar sola, le dije sin titubear. Aquel día, lo que más necesitaba era darle paz, la paz que yo también sentía que había perdido en los últimos meses, desde que las pequeñas grietas comenzaron a mostrarse en mi propio matrimonio. Pero eso lo ignoraba en ese momento, o mejor dicho, lo aparté a un rincón lejano de mi mente. Mi prima necesitaba mi ayuda, y yo tenía que estar ahí para ella. Al contarle a mi esposo sobre la situación, su reacción no fue la que esperaba. Pensé que, como siempre, él estaría dispuesto a ofrecerle un refugio, pero no fue así. No es que no quiera ayudar, cariño. Es que, tu prima siempre ha sido un poco impredecible. No sé si deberíamos meterla en nuestra casa, me dijo, con una expresión que denotaba más incomodidad que rechazo. Lo vi dudar, como si un pesado velo se hubiera posado sobre él, oscureciendo sus palabras. Estaba claro que su apoyo no era tan incondicional como yo esperaba. La relación con mi esposo siempre había sido tranquila, sin mayores sobresaltos, hasta entonces. Sin embargo, al escuchar su tono de voz, comprendí que sus palabras no venían de la lógica, sino de una incomodidad que no había querido enfrentar hasta ahora. Pero al final de cuentas se dio, como siempre lo hacía, porque mi marido es un alma noble. Además, yo confiaba en que sería solo temporal. Mi prima solo necesitaba un lugar donde quedarse mientras encontraba su camino de vuelta, no más que eso. La tarde en que mi prima llegó a nuestra casa, algo en el aire cambió. No fue solo el clima, que se tornó ligeramente más fresco al caer la tarde, ni el susurro del viento acariciando las cortinas del salón. No, era algo más sutil, algo que no pude identificar en ese momento, pero que sentí con la misma certeza con la que uno sabe que un capítulo importante en la vida acaba de comenzar. Ella apareció en la puerta con su maleta en la mano, la misma que había traído muchas veces a lo largo de los años, pero por visitas, como una amiga. Sus ojos, agotados pero llenos de una dignidad que solo el dolor puede forjar, me atravesaron como un rayo. No entendí cómo, pero en ese instante su tristeza se apoderó de mí, una angustia ajena que, sin embargo, se instaló en mi pecho con una precisión espantosa. Nos abrazamos como si no hubiésemos sido separadas nunca, un abrazo que hablaba más que 1000 palabras. «Estás en tu casa», le dije, sin saber si en ese momento mis palabras eran para consolarla a ella o a mí misma. La dejé entrar,
y cuando sus pies tocaron el suelo de nuestra casa, sentí que ya nada sería igual. La cena fue tranquila, pero la conversación, entre recuerdos y silencios compartidos, se fue apagando lentamente. No quería ahondar en su dolor, no quería presionarla a abrir viejas heridas que tal vez aún sangraban, pero en cada mirada furtiva que le dirigía, podía leer la angustia en su rostro. Sabía que ella necesitaría tiempo, y yo estaba dispuesta a dárselo. Sin embargo, algo me decía que el tiempo que íbamos a compartir en esas paredes no sería solo para sanar viejas heridas, sino también para revelar verdades que nunca imaginé. Al principio todo parecía normal, mi prima ocupó la habitación de invitados, y pasaba la mayor parte del día en casa, acompañándome en tareas cotidianas. Pero fue poco a poco, como un susurro, que comencé a notar algo extraño en el aire. Una ligera tensión, algo que se tejía sin que yo pudiera comprenderlo del todo. Mi marido, siempre tan atento, se mostró más pendiente de ella de lo habitual. Un simple gesto, un comentario sobre el clima, y él se quedaba mirándola con una intensidad que no comprendía. Su risa, la que nunca había tenido para mí, ahora parecía nacer con facilidad entre ellos. Al principio pensé que era solo mi imaginación, que tal vez estaba viendo algo donde no había nada, pero a medida que pasaban los días, la sensación de inquietud crecía dentro de mí. Ellos, juntos, reían más de lo que yo había visto reír a mi marido en meses o incluso en años. Lo observaba de reojo, tratando de no mostrar mi desconfianza, pero la verdad es que no podía dejar de notar cómo él comenzaba a buscarla. Como su mirada se desviaba hacia ella con una fascinación que nunca me había dedicado. A veces, cuando me encontraba en la cocina o en el salón, podía ver cómo ella lo miraba, como sus ojos, antes tan reservados, ahora brillaban con una chispa que solo podía ser descrita como complicidad. No me atrevía a preguntar, ni siquiera a mencionarlo en voz alta. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero mi corazón, que siempre había confiado en él, me exigía que me callara, que no dejara que la duda me devorara. Sin embargo, algo se estaba quebrando dentro de mí, un algo que me impedía ignorar los pequeños detalles, las miradas que se cruzaban, las sonrisas compartidas, los pequeños roces que antes nunca se producían entre ellos. Quizá era la cercanía, o quizá era porque mi marido quería ayudar para que mi prima olvidara su desdicha. Pero el asunto es que mi marido nunca había sido así con nadie, ni siquiera conmigo. ¿Cómo podía ser que ahora me pareciera tan distante, tan ajeno? ¿Cómo podía ser que mi prima, mi amiga, se estuviera convirtiendo en algo más que una invitada en mi casa? La intriga comenzó a devorarme, pero no sabía cómo preguntarle, cómo expresar la creciente preocupación que a pesar de mi deseo de mantener la paz, no podía sofocar. Sabía que el amor tiene muchas formas, y que los sentimientos pueden nacer en los lugares más insospechados, pero no estaba preparada para enfrentar esta realidad. Ni en sueños me imaginé que los hilos invisibles del destino pudieran enredarse tan profundamente entre los tres, como si todo hubiese sido una trama diseñada para poner a prueba todo lo que creía saber sobre la lealtad, el amor y la amistad. Pasaron apenas 2 semanas y la situación se desbordó. Había sido todo tan extraño desde aquel primer roce, esa chispa furtiva que sin que lo supiéramos, comenzaba a crecer entre nosotros. Mi esposo y yo éramos una pareja feliz, o al menos lo había creído hasta ese día. Mi jornada de trabajo terminó antes de lo habitual y decidí pasar por casa a recoger unas cosas. No fue una acción planeada, simplemente sentí la necesidad de estar allí. Al llegar al pasillo de la entrada, algo me detuvo. Desde el interior de nuestra habitación, llegaban murmullos bajos, conversaciones apuradas, casi susurrantes, pero lo suficientemente audibles para llamar mi atención. Al principio, los tomé por una conversación inocente, algo común entre quienes comparten un hogar y pasan tiempo juntos. Tal vez mi esposo y mi prima, que estaba quedándose con nosotros por unas semanas, hablaban sobre alguna trivialidad, o algo relacionado con el día. Nada que pudiera hacerme sospechar que ese sonido insignificante llevaría a una revelación devastadora. Sin embargo, al acercarme más a la puerta, mis pasos se hicieron más lentos, como si una corazonada me dijera que algo no estaba bien. Mi pulso se aceleró, y cada vez escuchaba más claro, el roce de voces y la cercanía, pero algo en la mezcla de sus palabras me heló la sangre. Mi mente trataba de racionalizar, de convencerme de que todo era normal, pero una ansiedad punzante me invadió el pecho. Sin pensarlo más abrí la puerta. Lo que vi fue un golpe tan fuerte que casi me derrumbé. Allí estaban ellos, abrazados,
enredados en un beso profundo que parecía no tener fin, como si el mundo exterior no existiera. Mi esposo, el hombre con el que había compartido risas, secretos y planes de futuro, estaba con mi prima, esa que siempre había considerado mi hermana y una amiga especial. Su cuerpo contra el de ella, sus labios buscando algo que nunca imaginé que encontraría entre ellos. El dolor que sentí fue inmediato, y esa traición me atravesó como un rayo helado. Ambos se separaron rápidamente, como si al darse cuenta de mi presencia, de lo que había presenciado, el tiempo se detuviera. Mi esposo, con los ojos desbordados de sorpresa y culpa, no me miró directamente. Su rostro estaba desencajado, como si ya supiera lo que estaba por suceder. El silencio entre nosotros se extendió como una pesada niebla, solo interrumpido por su temblorosa voz. «Cariño, no es lo que parece», dijo, y sus palabras salieron entrecortadas, vacías de todo consuelo. Pero yo no quería escuchar explicaciones, no ahora, no en este instante en el que mi mundo ya se había partido en 1000 pedazos. Su voz, que tantas veces había sido una melodía cálida, me sonaba ahora a un eco distante, irreconocible. Yo no podía dejar de mirarlos. Mi cuerpo se llenó de una rabia indescriptible, pero más allá de eso, una sensación mucho más profunda me envolvía. El vacío, no sé cuánto tiempo pasó, pero al levantar la mirada, vi a mi prima. Su mirada estaba baja, apenas capaz de sostenerse sobre la realidad de lo que había hecho. Intentó hablar, pero sus palabras nunca llegaron a formarse, y cuando por fin abrió la boca, la confusión era evidente en su rostro. Sabía lo que había hecho, al igual que yo, pero no entendía por qué lo había hecho. Yo no podía reaccionar de inmediato, estaba como sonámbula. La rabia, la confusión y el dolor me inundaban tan rápido como una marea oscura. El golpe tan profundo no venía de quien más lo esperaba, pero esa traición era aún más insoportable porque la confianza que había depositado en ella era absoluta. Ella, la persona a la que yo le extendí la mano en sus momentos más oscuros, la que había compartido risas y confidencias, me había dado la espalda de una forma que no alcanzaba a comprender. Mi mente se sentía como un campo de batalla, y no tenía fuerzas para luchar contra la tormenta que se desataba dentro de mí. El tiempo parecía haberse detenido, y yo con el corazón destrozado, solo deseaba escapar de ese momento, de esa habitación, de esa vida. Pero las palabras no salían, la escena ante mis ojos se repetía una y otra vez, como una pesadilla interminable. Mi mundo se desmoronó ante mí, y todo lo que alguna vez creí sobre el amor, la lealtad, y las personas que confiaba, se evaporó como un suspiro. La traición era más amarga de lo que había imaginado. Mi prima se levantó de la cama, y su gesto era tan indiferente que me costó entender si realmente sabía lo que acababa de suceder, o si, como siempre, estaba más preocupada por su propio reflejo en el espejo de la vida que por las consecuencias de sus actos. La observé mientras se encaminaba hacia la puerta, su figura desvaneciéndose en la penumbra del pasillo. No podía dejar de pensar que en ese momento se iba, pero que ya nada volvería a ser igual. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio que quedó en la habitación fue ensordecedor. Mi esposo, a quien nunca imaginé en una situación como esta, se acercó a mí con una mezcla de desesperación y arrepentimiento en sus ojos. Quiso abrazarme, pero yo no dejé, y me hice a un lado. Fue un intento de calmar el torbellino de emociones que lo estaba devorando. «Te pido perdón, cariño, por favor perdóname», dijo, y su voz temblaba. «Fue un error, yo, no sé qué me pasó, fue tu prima quien empezó todo esto, no yo. Además, yo te dije que no quería que viniera a casa, y ya ves, no hizo ningún bien en llegar aquí», continuó, buscando justificarse como si sus palabras pudieran borrar lo que acababa de suceder entre ellos. Mi mente daba vueltas a una velocidad que me mareaba. Las imágenes de lo ocurrido aún flotaban en mi cabeza, nítidas y crueles. No podía creer que él se estuviera haciendo la víctima, como si no supiera lo que estaba haciendo. Cada instante parecía empañado por una mentira tras otra. Y sin embargo, allí estaba él, buscando mi perdón con una sinceridad que no sabía si podía creer. Mi corazón se debatía entre el amor que aún sentía por él, y la traición que ahora me carcomía desde lo más profundo. ¿Cómo podía ser tan ingenua? ¿Cómo no vi las señales antes? Quizás todo había estado ahí, oculto tras la fachada perfecta que habíamos construido juntos. Pero ahora, al escuchar sus palabras, algo dentro de mí se rompió. Un pedazo de mi confianza, de mi seguridad, se quebró irreparablemente. Y mientras él me miraba, esperaba mi respuesta,
yo ya no estaba segura de qué respuesta darle. Por un momento, quise gritarle, recriminarle todo, hacerle saber cuánto me había herido. Pero en lugar de eso, me quedé en silencio. Estaba agotada, y de alguna manera, sentí que mis palabras no cambiarían nada. Entonces, sin que me lo pidiera, algo en mi interior comenzó a cuestionar. ¿Y si yo era la culpable de todo esto? ¿Y si realmente mi prima no era la única responsable? Quizás había sido mi ingenuidad, mi voluntad de complacer a todos, la que me había llevado a permitir que ella entrara en nuestro espacio, a exponerme a esta tormenta. Si no hubiera permitido que ella viniera, si no la hubiera defendido ante sus complicadas situaciones. Quizás, si hubiese escuchado más a mi esposo, todo esto habría sido prevenido. Quizás mi prima no se habría sentido tan cerca de él. Tal vez, si no hubiera confiado tanto en su palabra, todo habría sido diferente. Entonces me detuve. ¿Estaba buscando justificaciones? ¿Estaba buscando formas de disculparme? Porque en el fondo, sentía que aunque él me decía que fue un error, yo no podía dejar de pensar que todo esto no era solo un accidente. No era solo un desliz, había algo más, algo mucho más oscuro en juego. No podía yo ser la culpable por querer ayudarla, por extenderle la mano cuando más lo necesitaba. Esa noche fui yo quien ocupó la habitación de huéspedes, esa misma habitación que días antes ocupaba mi prima. Pero a la mañana siguiente, tomé todas las cosas de mi marido y las puse a la puerta. Le pedí de buena manera que se fuera, y que no volviera, que fuera a buscar a mi prima, que seguramente lo estaría esperando. Pero ciertamente yo aún sigo amando a mi marido, y no sé si perdonarlo, pues ha venido ya varias veces a pedirme perdón. ¿Qué crees tú que debería hacer? Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.